Bien, hermanos, pues como siempre es un pero muy grande privilegio para mí estar a cargo de la palabra de Dios, de la predicación, del sermón. Ustedes no se imaginan lo que pasa por el corazón de un hombre cuando está preparando un sermón. Porque lo que más desea uno es que los corazones de la iglesia y el propio corazón de uno se vean confrontados de manera clara, de manera profunda, porque si no, de nada vale, de nada sirve. Quiero pedirles que cada uno de ustedes ahí en sus hogares se tomen solamente 30 segundos para orar, pidiéndole a Dios que su palabra fluya hoy con mucho poder en nuestros corazones. Señor amado, tu palabra tiene poder y ha permanecido por siglos y siglos. Ha transformado vidas, ha salvado almas, ha cambiado corazones, ha levantado iglesias, Señor. Tu palabra ha hecho milagros. Y te pido, Señor, que este domingo en la mañana no sea la excepción. Haz, Señor, que tu palabra obre con mucho poder en medio de nuestra iglesia hoy. Amén. Bien, hermanos, hoy es un día muy especial, pero muy especial. Es un día muy especial porque después de mucho tiempo, hoy terminamos por fin el estudio del Evangelio de Lucas. Si bien en semanas anteriores, en domingos anteriores, algunos hermanos habían dado sus sermones sobre los últimos pasajes del libro de Lucas, nos había quedado uno pendiente, y a Lucas 23 del 50 al 56, allí donde se narra la historia de José de Arimatea cuando toma el cuerpo de Jesús para enterrarlo en un sepulcro nuevo. Y hoy quiero hablarles de eso. Pero antes quiero contarles algo de las muchas cosas que no narra la Biblia. Hay una que me intriga poderosamente y es la suerte que corren las personas que, según el testimonio de los 4 evangelios, se relacionaron con Jesús. De continuo me pregunto, por ejemplo, hermanos, ¿qué pasó con la mujer adúltera después de haber sido librada por Jesús de la turba vengadora de los fariseos? Me pregunto en qué terminaron las cosas, por ejemplo, para el hombre que fue limpiado de la lepra que padecía. ¿Qué sucedió finalmente con la vida de Jairo y con la vida de su hija, esa pequeña que por la intervención poderosa de Jesús fue arrebatada de las fauces mismas de la muerte? ¿Qué pasó con estas personas que mucho o poco tuvieron contacto con Jesús? ¿Cómo terminaron sus vidas? Ese interrogante me persigue demasiado. Después de sus encuentros con Jesús, ¿qué sucedió con ellos? De seguro nunca pensaron que ocuparían un pequeño pero enorme lugar en la historia santa. ¿Acaso ellos dieron testimonio en los lugares a los que iban sobre los milagros que Dios había obrado sobre sus vidas? ¿En qué regiones remotas terminarían viviendo en el ocaso de sus vidas? ¿Será que tuvieron hijos o será que tuvieron nietos? Y si en efecto los tuvieron, ¿será que les narraron sus historias sobre los días en que Jesús les habló cara a cara para traerlos a sanidad y a salvación?
Personajes así, hermanos, de los cuales tenemos poca información, me intrigan en demasía porque representan para mí un gran misterio. La de Juan el Bautista, por ejemplo, y por citar un caso, es una historia que me cautiva de una manera muy profunda porque las pocas cosas que la palabra de Dios dice de él y las cosas que Jesús dijo de él son realmente poderosas y yo podría decir que casi irrepetibles. Y entre esa enorme lista de hombres y mujeres de los cuales se dicen pocas cosas en la Biblia, hay un hombre que ocupa un lugar más especial del que nosotros nos imaginamos. Me refiero a José, el famoso José de Arimatea, cuyo nombre, para gloria de Dios, quedó inscrito en las sagradas escrituras como el testimonio de quien, por uno solo de sus actos, demostró plenitud de fe y firmeza de carácter, a pesar de que Jesús ya había muerto. Este, hermanos, es el hombre del que quiero hablarles hoy. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 56. Lucas 23, 50 al 56. Y quiero leer a favor de ustedes. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Si bien hoy leemos este fragmento del Evangelio de Lucas, voy a estar tomando referencias de los otros 3 evangelios porque todos narran la historia o las acciones más bien de José de Arimatea. Y sé que la historia de este hombre nos es revelada con detalles particulares en estos 4 libros del Nuevo Testamento. Y aunque, sin embargo, me va a concentrar en el Evangelio de Lucas. Este libro señala que José de Arimatea era un hombre bueno y justo, oriundo de Arimatea, una ciudad de Judea que al parecer era honesto y firme con sus convicciones espirituales porque anhelaba de manera muy especial el reino de Dios, es decir, la venida del Mesías prometido por los antiguos profetas. José era miembro del concilio, recuerdan, ese Sanedrín, ese consejo de ancianos, que era la más alta corte judía que existió en los tiempos del Imperio Romano. Inferimos por eso que José de Arimatea era un hombre israelita que se movía libremente por los círculos del poder allí y que tenía potestad para decidir sobre ciertos asuntos morales y políticos que involucraban a los miembros de su nación. Sin embargo, debo decir que el concilio al que él pertenecía buscó casi de manera desesperada que Pilato sentenciara la muerte de Jesús. Pero gracias a las escrituras hoy sabemos que él, José de Arimatea, nunca estuvo de acuerdo con esa decisión del concilio. Lo imaginamos por eso como un hombre que se oponía a esa cruenta iniciativa, controvirtiendo, abogando por Jesús frente al resto de los líderes religiosos de aquella corte. Pero la decisión del concilio
que terminó finalmente siendo la decisión de Poncio Pilato, ya había sido ejecutada. Jesús yacía muerto en el Calvario. Entonces, sin que los demás miembros del concilio se percataran, José de Arimatea se escabulló en medio de las sombras de la noche para presentarse ante Pilato. Allí, frente a él, reclamó sin titubear el cuerpo maltrecho de Jesús. Quería darle una digna sepultura después de una muerte indigna. El Evangelio de Marcos dice que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto, de modo que hizo venir al centurión para confirmar el hecho, y el centurión en consecuencia le dijo a Pilato que sí, que Jesús ya había expirado, a lo que Pilato respondió dándole a José de Arimatea el derecho de sepultarlo. Aquel era el día de la preparación, es decir, la fecha previa al día de reposo, un viernes. José salió de la presencia de Poncio Pilato, se dirigió hacia el monte de la Calavera, descolgó o esperó que el centurión descolgara de la cruz el cuerpo inerte de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia, blanca. No tuvo ningún problema en permitir que varias mujeres observaran desde lejos esta escena, y que también lo acompañara otro hombre más, Nicodemo, el fariseo que antes había visitado a Jesús en la noche, en un relato muy bien contado en Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Y también llevó un compuesto de mirra y de aloes para cubrir el cuerpo de Jesús. Y acto seguido, José de Arimatea lo sepultó en un sitio en el que nunca antes habían sepultado a nadie. Este es el misterioso José de Arimatea, y estas son las cosas que él hizo. Muchos interrogantes acompañan su historia. ¿Cómo llegó a convencerse, por ejemplo, de la inocencia de Jesús? ¿Por qué puso en peligro su propia reputación sabiendo que era miembro del concilio, del Sanedrín? ¿Qué lo movió a misericordia por el cuerpo de Jesús? ¿Por qué se nos muestra como un hombre apartado, único, diferente, en medio del resto de los sacerdotes y de los miembros del concilio? ¿Por qué en su inviolable voluntad Dios lo escogió para hacerse cargo del cordero inmolado con las marcas del sacrificio? Esas son cuestiones que no nos serán reveladas sino hasta que habitemos con Cristo en el cielo, pero por lo pronto aprendamos de sus actos, de su vida y especialmente, hermanos, especialmente de su carácter. Un carácter conforme a la estatura de Cristo. Porque hoy, más que de José de Arimatea, quiero hablar del carácter de José de Arimatea. Un carácter, en primer lugar, firme; en segundo lugar, un carácter activo; y en tercer lugar, un carácter piadoso. Hablo nuevamente del carácter de un hombre que es un carácter conforme a la estatura de Cristo. Hablemos de su carácter firme, de su firmeza. Como señala la Biblia, José provenía de una aldea llamada Arimatea. Si el escritor erudito Samuel Villaventura no se equivoca en su libro o en su diccionario bíblico ilustrado, el nombre Arimatea es la forma griega de Ramá o Ramataim de Sofim, que es el nombre de una ciudad que aparece en Primera de Samuel capítulo 1, versículo 1. Y eso nos permite determinar que José de Arimatea era oriundo de la misma ciudad en que había nacido el patriarca Samuel. En Arimatea, por lo menos 6 siglos antes de Cristo,
parece que fueron reunidos los cautivos de Judá antes de ser deportados a Babilonia. Jeremías 41 da testimonio de eso. Y de hecho, en esa misma ciudad volvieron a ser reunidas las personas después del cautiverio, como narra el libro de Nehemías y como narra el libro de Esdras. Arimatea, entonces, era un sitio históricamente importante para los judíos. Se encontraba en las montañas. Hay quienes aseguran que a 8 kilómetros de Jerusalén, otros comentaristas dicen que a 32 kilómetros al norte de Jerusalén, pero eso no es importante. Lo importante es que era una ciudad importante, era una ciudad trascendental para los judíos, sí, históricamente hablando. Y ya sabemos que este José de Arimateo hacía parte del concilio. Pero la Biblia dice algo mucho más especial sobre él. Lo describe como un varón justo y bueno, o bueno y justo más bien, en Lucas 23:50, la segunda parte. Y ese dato, hermanos, nos permite concluir que tenía un carácter notoriamente distinto al de los demás líderes que conformaban el concilio en Jerusalén. Ellos habían demostrado despotismo, habían demostrado una malversada autoridad, odio, sed de muerte, venganza. José, en cambio, enarbolaba un carácter de bondad y de justicia. Por supuesto, el hecho de que hubiera expresado su desacuerdo con la decisión de crucificar a Jesús es la evidencia más directa de su idea de justicia. Y eso nos demuestra que su idea de justicia no estaba viciada por el orgullo religioso o por las ansias de poder, como sí ocurría con los otros miembros del concilio. La medida de la justicia promulgada por José de Arimatea era equitativa y sus balanzas se sostenían sobre la base de la verdad. Todo parece indicar que este hombre solía conducirse con prudencia, con fina cordura en medio de los quehaceres del concilio. En todo caso, pues antes de emitir un juicio, la palabra nos demuestra que José de Arimatea apelaba primero a los sentimientos de bondad y equidad más puros, seguramente para evitar ser cómplice de juicios dañinos o sentencias injustas que pudieran afectar a alguno de los miembros de su nación, a los judíos, como en efecto estaba sucediendo con Jesús. Imaginemos las hostiles condiciones en las que tenía que desenvolverse día a día José de Arimatea. Eran las hostiles condiciones de su trabajo. Creo que su carácter debió ser igual o más firme que el del resto de los líderes religiosos de su época, porque oponerse al concilio en pleno frente a la decisión que el concilio había tomado sobre Jesús es muestra verdadera de un hombre dominado no por la ira, no por la venganza, sino por la coherencia y la madurez moral. Su reputación estaba en juego. No creamos que era fácil para él. Y de paso, la validez de su rol en el concilio también estaba en juego. José, según Mateo 27:57, era rico también. Y podemos suponer, como ocurre en el mundo moderno, que los ricos son quienes en mayor medida procuran con diligencia guardar su imagen ante la sociedad. De manera que José de Arimatea se nos presenta como un hombre que estaba entre la espada y la pared. Imaginen ustedes hoy, por ejemplo, en una alta corte o en un congreso o en una cámara o en un parlamento, un solo parlamentario que diga siempre la verdad y actúe siempre con transparencia. Creo que sería un parlamentario que estaría en aprietos. Sin embargo,
Ni su poder político, ni su autoridad religiosa, ni siquiera su riqueza fueron impedimento para que José de Arimatea se opusiera al concilio para el cual él mismo trabajaba. Él conocía el valor incalculable de la rectitud y de la verdad. Ustedes me dirán, pero ¿acaso Daniel no está haciendo una exaltación desmesurada de José de Arimatea? No, hermanos. Pongamos en contexto la vida y el trabajo de él. Era verdaderamente conflictiva la decisión que él había tomado de oponerse a la decisión del concilio y fuera de eso ir a reclamar el cuerpo de alguien que había sido vituperado y despreciado en el pueblo. ¿A qué se debe el carácter de un hombre así? Un carácter firme. Pues de algo estoy seguro. Una madurez de conducta como esa no se alcanza por medio de una vía de desorden espiritual. Yo tengo la impresión de que José de Arimatea gozaba de firmeza de carácter porque cumplía a cabalidad los rasgos del hombre bienaventurado del cual nos habla el Salmo capítulo 1. Era entonces un varón que, por lo menos en este momento de su vida, por lo que nos narra la Biblia, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Si él anhelaba la venida del reino, era porque su corazón yacía aferrado a las promesas de la palabra, promesas que hablaban de esperanza y de liberación para su pueblo y en consecuencia para sí mismo. Así como era conocedor de las Escrituras, ya había determinado, y su corazón le daba testimonio de ello, que Jesús, quien se había autodenominado Hijo de Dios, era en verdad el Salvador del mundo. Estaba persuadido de esa verdad. Su forma de actuar nos lo demuestra. Y no en vano el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, lo describe como un discípulo o seguidor de Cristo, aunque su fe fuera secreta, porque dice que era un seguidor, un discípulo secreto de Jesús. José de Arimatea estaba aferrado a la ley de Jehová y pues por eso era como un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol firme, fuerte, vivo. ¿Y qué tan relevante es que José de Arimatea haya ocultado su fe en Jesús? La verdad, no mucho. Si sopesamos ese hecho con el testimonio que hoy tenemos ante nuestros ojos, no resulta muy relevante. Había muchas personas impactadas por Jesús y por las palabras de Jesús. Personas que habían creído en su mensaje, pero que no se atrevían a hacer su fe pública por causa de la situación política tan hostil que vivía aquella ciudad. Por cuanto José de Arimatea pertenecía al Sanedrín, mantuvo en secreto su predilección por Jesús. Pero cuando llegó el momento crucial, se opuso a la injusta condena en su contra. En el momento crucial, él no ocultó nada de la vista de nadie, sino que voluntariamente fue a reclamar el cuerpo de Jesús, aunque claro, tenía que hacerlo con prudencia. Después de los hechos que acababan de suceder, de la turba, de la cruz, de la sangre, de la muerte, del pretorio, de la humillación, de las personas gritando a viva voz, crucifícale, no era un buen momento para que él hiciera las cosas sin prudencia. De manera que vemos aquí a un hombre que goza de un carácter firme. En segundo lugar, quiero hablar del carácter activo de José de Arimatea. ¿Saben qué es lo sorprendente de este hombre?
que aún en un medio hostil se atrevió a hacer por Jesús lo que ninguno de sus discípulos hizo. Siendo ya de noche, como nos lo revela Mateo 27:57, se presentó ante Poncio Pilato para reclamar el cuerpo de Jesús. Es necesario que entendamos, hermanos, la importancia de este dato, porque si José se presentó ante Pilato en horas de la noche, es porque realmente tenía una altísima capacidad de influencia en las esferas del poder. No cualquier hombre era atendido por el gobernador de Judea en horas tan extremas del día, máxime tratándose de un dirigente tiránico y complicado como lo era Poncio Pilato, quien en su papel de gobernador solía atender todos sus asuntos por la mañana y no por la noche. No obstante, José de Arimatea sabía que debía usar para bien su posición política. No era como la mayoría de los hombres poderosos de hoy, hermanos, que recorren los corredores del palacio presidencial y el parlamento buscando desangrar en secreto las arcas públicas o fabricar para su provecho planes ocultos fuera de la vista del pueblo. No. José de Arimatea era distinto. José de Arimatea lo hizo de frente. No apeló a ningún tipo de triquiñuela. Dio la cara. Se puso a sí mismo en riesgo. ¡Qué osadía! José de Arimatea se aventuró hasta los límites más insospechados del pretorio por amor a Jesús. De seguro habrá quienes digan que José de Arimatea no era más que un hombre piadoso, que se compadecía de los pobres y los desamparados, y que en este caso, pues, le tocó a Jesús. Yo creo que había algo más que lo vinculaba especialmente a Jesús. Si no hubiera sentido una empatía especial por Cristo, o como algunas afirman, si era simplemente un hombre de piedad generalizada, creo que también hubiera pedido autorización para sepultar a los 2 ladrones que murieron al lado de Jesús. Pero no. Su propósito exclusivo era darle sepultura a aquel hombre que con señales y milagros había trastornado la falsa moral de los fariseos y brindado sosiego al espíritu quebrantado de los pecadores. José tenía un corazón intensamente vinculado a Cristo. Cuando, sorprendido, Poncio Pilato supo de parte del centurión que Jesús ya había muerto, como lo narran otros evangelios, lo autorizó para entregarle el cuerpo a José de Arimatea. Hay un comentarista que dice lo siguiente, abro comillas: obsérvese todavía como uno de los signos que denotaban el estado de humillación del Hijo de Dios, el que su cadáver yaciera a merced de un procurador pagano a quien era menester pedir permiso para que fuese sepultado. Sí, yo pienso lo mismo. ¿A qué nivel de humillación se rebajó el Hijo de Dios? Que aún su cuerpo muerto estaba a la merced de un hombre pecador y tiránico como Poncio Pilato. Mis entrañas, hermanos, se conmueven al imaginar cómo, debajo de la pesada oscuridad de la noche, el cuerpo de Jesús, roto, desgonzado, cubierto de vergüenza, fue descolgado del mismo madero en el que horas antes había padecido tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Abajo, al pie de la cruz, José de Arimatea, solo en compañía de Nicodemo y probablemente de un par de personas más, aguardaba conmovido el cuerpo del Maestro, sosteniendo entre sus manos una sábana blanca. Este es José de Arimatea.
el discípulo secreto que se propuso cubrir con telas diáfanas las marcas de la vergüenza y del dolor, marcas todavía visibles y palpables en la carne del cuerpo humano del Hijo del Hombre. Los autores del comentario bíblico Mundo Hispano señalan que la costumbre romana sobre los cuerpos de los crucificados era la de dejarlos en la cruz hasta que se descompusieran. Manuel Barreiro Rodríguez, autor del libro titulado Tras sus huellas, agrega que los romanos acostumbraban a veces dejarlos colgados toda la noche en la cruz para escarmiento público. En otros casos, los bajaban, pero no los enterraban para que las aves de carroña dispusieran de ellos, se los comieran, los devoraran. Ahora bien, los judíos tenían su propia costumbre al respecto de los crucificados, una costumbre trazada por la ley antigua. En Deuteronomio 21, 22 y 23, es decir, capítulo 21, versículos 22 y 23, dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, aquí vemos que la ley judía determinaba que los cuerpos de los hombres que habían sido crucificados tenían que ser bajados y enterrados el mismo día de su muerte. Ahora bien, para ser condescendiente con la tradición judía, el Imperio Romano se deshacía de los cuerpos en fosas comunes para hacer el trámite mucho más fácil y porque era lógicamente mucho más barato. Y eso, por eso es que la petición de José de Arimatea resulta aún más inquietante, hermanos, considerando que él se propuso a reclamar el cuerpo de Jesús para enterrarlo, no en una fosa común en la que echan muchos cuerpos indiscriminadamente, sino en una tumba individual que no había sido usada y que además era una tumba ubicada en una peña, lo que para la época resultaba bastante costoso en términos económicos. Así que esta fue la manera en que se cumplió a cabalidad la profecía de Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aunque estaba determinado por el Imperio Romano que el cuerpo de Jesús fuera lanzado en una fosa común, como un pecador cualquiera, finalmente, en su muerte, terminó siendo sepultado en una tumba costosa. He aquí la diligencia aleccionadora de un hombre con carácter activo. El carácter activo de José de Arimatea, el carácter que lo hace levantarse, entrar al pretorio, hablar con Poncio Pilato en altas horas de la noche, comprar una sábana nueva, hacer descolgar el cuerpo, cubrirlo con la manta, llevarlo al sepulcro. Este es un carácter activo, un carácter dinámico y eficaz. José era pronto en lo que a hacer el bien se refería. No se tardaba, tampoco le daba largas a cumplir la tarea que sentía que Dios le había encargado. Hermanos, quien se demora en hacer lo bueno, termina adormeciéndose en los horribles sentimientos de la desidia y el desinterés. Dios no quiere que sus hijos pierdan el tiempo en superficialidades, sino que demanda de ellos una actitud resolutiva de cara a la vida, sobre todo cuando se trata de hacer el bien por los demás.
Entonces hemos visto que Jesús de Arimatea en primer lugar tenía un carácter activo en segundo lugar y en primer lugar un carácter firme, porque se opuso al concilio, porque puso en riesgo su reputación. Entonces un carácter firme, en segundo lugar un carácter activo y en tercer y último lugar voy a hablar de su carácter piadoso. Hermanos, todo lo que hemos referido hasta ahora sucedió en el día de preparación, es decir, el día antes del día de reposo. No pensemos que este es un dato irrelevante, de ninguna manera. José de Arimatea, que según las evidencias textuales era un hombre piadoso y respetuoso de la ley, no hubiera podido surtir todas estas diligencias con el cuerpo de Jesús en el día de reposo. Entonces tenía que hacerlo rápido. Por eso se apuró, se apresuró, haciéndose a todos los recursos que tuviera a su alcance. Hermanos, cuán hermoso resulta el carácter de un hombre que además de firmeza y diligencia, goza asimismo de misericordia y de piedad. En el fondo, es la piedad la que valía el resto de las acciones de José de Arimatea. Presten atención a eso. Es la piedad la que valía el resto de las acciones de José de Arimatea, porque en términos espirituales de nada le hubiera servido gastar una parte de su mucho dinero, ni apelar a su influencia política si sus acciones no hubiesen estado impregnadas de la más pura de las piedades. Sin amor, ¿para qué hacer todo eso? Pero las acciones de José de Arimatea estaban impregnadas de amor. El relato del Evangelio de Juan revela que en la noche de ese viernes, José de Arimatea permitió que Nicodemo pusiera sobre el cuerpo de Jesús algunas especias aromáticas, especialmente un ungüento compuesto de mirra y de aloes, que según que era una costumbre entre los judíos, como dice Juan 19, 39 y 40. El Evangelio de Mateo, por su parte, confirma que María Magdalena y otra mujer llamada María también, madre de un hombre llamado José, no sabemos a ciencia cierta si se trata del mismo José de Arimatea, estaban siguiendo con su mirada todos estos trámites, viendo cómo Jesús era sepultado, cómo era trasladado el sepulcro. Y después de todo, vemos aquí un pequeño remanente de hombres y de mujeres piadosos que se esmeraron en honrar hasta las últimas consecuencias y hasta el final a quien se había convertido en su maestro personal, en el maestro personal de sus almas. José de Arimatea, Nicodemo, dos mujeres más. Qué reveladores resulta también recordar que Nicodemo, al igual que José de Arimatea, había sido un discípulo secreto de Jesús. Recuerden ustedes cuando Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 en los primeros versículos cuenta la historia en que Nicodemo fue a Jesús, pero en la noche, porque era una persona también importante. Hay un libro titulado Para que creáis, que dice lo siguiente: en ese momento en que los discípulos estaban bajo la presión que los hizo correr para esconderse, estos dos, José y Nicodemo, con un valor admirable, se hicieron cargo de la sepultura de su amado Cristo. Sus nombres han de brillar en el libro del Cordero. Todos desaparecieron, menos los discípulos ocultos. Y esto me lleva a pensar en una cosa, hermanos. A veces, la mayoría de las veces, los cristianos que adoran
que honran, que sirven en lo secreto, en silencio, sobrepasan realmente y alcanzan más bien ese estándar de piedad, de santidad y de verdad que espera Dios de sus hijos, en comparación de aquellos que hacen sus obras en público, que oran en público, que alaban en público y que hacen cosas buenas para ser vistos por los otros. Mateo capítulo 6 da una sentencia muy compleja sobre eso. Cuando oremos, oremos en público. Cuando adoremos en secreto. Cuando oremos en secreto, y nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en lo público. Si fue el mismo José quien con sus manos descolgó de la cruz el cuerpo de Jesús, quien se apresuró a comprar la sábana blanca, quien cargó y depositó el cuerpo en el sepulcro, no lo sabemos con certeza. Es probable que él haya realizado directamente estas tareas, sí, pero también es probable que haya encargado a otra persona. Recordemos que era un hombre rico y podía tener siervos a su merced para cumplir todas estas diligencias. Además, había una ley judía que establecía desde tiempos antiguos. En número 19:11 dice que cualquiera que tocara un cadáver, sin importar la persona, era considerado inmundo durante 7 días. Pero lo que revela el carácter piadoso de José de Arimatea no es tanto su involucramiento directo en estas acciones y mucho menos las cosas materiales que implicaron su decisión, como la sábana, la tumba, en fin, sino su plausible actitud tras la muerte de Cristo. Uno ve a José movido a misericordia, casi actuando como lo hubiera hecho el mismo Jesús si estuviera en su lugar. Por eso he querido manifestar que el de José de Arimatea era un carácter a la estatura de Cristo. Y sus acciones cobran aún más preciosidad cuando notamos que el que fuera desde el principio un acto de piedad individual dio pie a una cadena de hechos en los que se involucraron más personas, como es el caso de Nicodemo y las 2 Marías. Hermanos, que nunca los fieles olviden que el amor sabiamente demostrado y que la bondad cristiana llevada a la práctica siempre moverán al prójimo a obrar del mismo modo. Que nuestro amor, nuestra piedad, nuestra misericordia y nuestra bondad sean tales que contagien de los mismos sentimientos a nuestros hermanos. Aquí, entonces, vemos un ejemplo conmovedor de gracia y piedad compartidas. Hecha la tarea, José de Arimatea hizo rodar una roca de al menos 750 kilos sobre la entrada del sepulcro. Selló de esa manera la misión que tanto lo había inquietado. José le dio sepultura al Hijo de Dios. Adentro quedaba el cuerpo inerte del eterno Mesías, cubierto por esa oscuridad inviolable, aprisionada por las paredes de piedra. Me pregunto qué silencio reinó en esa tumba. Qué vacío infinito. Qué misteriosa tristeza. Horas antes, una vez hubo muerto en la cruz. Dice la Biblia que las rocas se partieron, que se abrieron los sepulcros y los muertos se levantaron. Pero ahora ya no eran los muertos quienes volvían a la vida, sino que era el dueño de la vida quien consumaba en un sepulcro su muerte. Retumben hoy en nuestro corazón las palabras proféticas del Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo
vea corrupción. Siempre nos preguntaremos qué sucedió allí. ¿Cuál fue el hecho sobrenatural que 3 días después tendría lugar en ese pequeño rincón de la tierra? ¿Cómo sucedió su resurrección? ¿Hubo una especie de transfiguración del cuerpo de Cristo? ¿Hubo algún fulgor de luz inaccesible o cantos de ángeles? Nunca lo sabremos, o por lo menos no en esta vida. Pero pensándolo bien, no importa saberlo hoy, porque ya sabemos lo más sustancial, que de allí mismo saldría Jesús resucitado al tercer día, y que la tumba de José de Arimatea se haría célebre por los siglos de los siglos, no por su tamaño, no por su belleza, no por su valor, sino porque se convertiría para siempre en la tumba vacía de aquel que venció la muerte con poder para darnos vida eterna. Señor, haznos verdaderamente hombres con el carácter de José de Arimatea y en consecuencia hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Un carácter firme, un carácter activo y un carácter piadoso es el que nosotros necesitamos. Qué júbilo, Señor, pero también qué profunda tristeza hoy conmueve nuestras almas. Señor, recordar y testificar con tu palabra la muerte, la sepultura de tu Hijo, el vacío de esa tumba, esa oscuridad, la noche de ese viernes, Señor, en que tras rodar la piedra reinó el silencio en el interior de esa roca, donde yacía, Señor, el cuerpo del Salvador del mundo entero. Qué profundo misterio, Señor, es la sepultura de Cristo. Y qué profundo misterio es la vida de José de Arimatea. No sabemos nada más de él, nada más de él, ni sus hábitos, ni dónde vivía, ni si tenía familia, ni en dónde terminó su vida. Pero sabemos lo más esencial y estamos seguros que su nombre, al igual que el nombre de Nicodemo, porque ambos te alabaron en lo íntimo, Señor, estarán por siempre inscritos en el libro de la vida. Danos un carácter piadoso, firme, resolutivo, activo también, porque no queremos ser hijos despreciables, no queremos ser perezosos, no queremos perder el tiempo, perder la vida en vanidades, no queremos, Señor, que el dolor ajeno pase desapercibido por nuestros corazones, que la guerra no sea indiferente, que el dolor del prójimo no sea indiferente, que la muerte, que la violencia, que la maldad no sean indiferentes. Estemos donde estemos, Señor, danos un carácter como el de Cristo para vivir y testificar nuestra propia fe. Amén. Gracias, hermanos. Muchas bendiciones.